Muy buenas tardes, con ustedes Bill Wall en Inversiones y Finanzas, y pasemos de inmediato a las imágenes. El tema central de hoy es la economía y es como una introducción a este tema. La economía es la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas ilimitadas con recursos escasos. Fíjense bien que decimos ilimitada, esas necesidades y los recursos que tenemos nunca son suficientes. Se enfoca en cómo las sociedades utilizan sus recursos limitados para producir y distribuir bienes buscando el máximo bienestar posible. Se divide en microeconomía, que analiza el comportamiento de individuos y empresas y macroempresas, que estudia la economía en su conjunto. Y precisamente vemos el aspecto macro y micro de las economías. La economía mundial es macro en la dimensión total. En un país podemos decir la macroeconomía, que es toda su economía, y luego tenemos los componentes pequeños, que lo veremos en este programa, que son las microempresas y demás. Etimología. La palabra economía proviene de dos palabras griegas, oikos y neimen, que juntas forman oikonomía y que significa la administración del hogar. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Aquí tienen oikonomía y, por supuesto, unas imágenes de la vieja griega, los tiempos antaños. El objeto de estudio de la economía son los modos en que una sociedad se organiza a sí misma para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales de consumo. Para ello se basa en un ciclo de producción, distribución e intercambio de bienes y servicios que idealmente se perpetúa en el tiempo. La economía analiza e implementa modelos económicos dentro de las organizaciones. Definición de la economía. Tradicionalmente se acepta que la economía apareció como ciencia en la publicación de la obra de Adam Smith, 1723 a 1790, titulada La riqueza de las naciones. Se publicó en 1776 y aquí tienen la imagen del señor Adam Smith, de origen británico, inglés, precisamente en 1776 coincide con el comienzo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que hoy es la economía más grande. Es una coincidencia que fueran hace esos 249 años, la misma época en que él escribió este libro sobre la riqueza de las naciones, que es una obra extraordinaria, fundamental del estudio de las economías. Orígenes y conceptos clave. Recursos escasos. La economía parte de la premisa que los recursos, tierra, trabajo, capital, son limitados, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Aquí tenemos en estos momentos, y es muy frecuente verlo, leerlo en las noticias, verlo en televisión, cómo va escaseando el agua potable, el agua necesaria para riego, el riego de lo que dependemos los alimentos, animales, etcétera. Igualmente trae la sequía, esa escasez de agua, que lo estamos viendo en todos los continentes. También traen incendios feroces, que también lo hemos sufrido, lo sufrimos en nuestro país. Y aquí, que se acostumbra, pues el corte de energía eléctrica. La energía producida por
El agua, por los ríos, la energía hidráulica sufre de la escasez de agua. Lugares como el Canal de Panamá, que depende de ríos para alimentar las esclusas y atravesar el continente. Igualmente, si escasea el agua, se reduce el volumen de tránsito en el canal, como pasó el año pasado. En fin, toda esta materia prima necesaria para vivir, para la sobrevivencia de los seres humanos y de la fauna, flora, en fin, todo lo que pueda haber en el mundo, estamos viendo esa escasez y cada día se hace más limitada y la población humana cada día crece más. Volvamos a las imágenes. Bienestar social. Uno de sus objetivos es optimizar el uso de los recursos para alcanzar el mayor grado de bienestar posible para los miembros de una sociedad. Evidentemente, todo lo que se hace es para el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, no es simplemente una algarabía, como algunas de las imágenes que tenemos, que puede ser una alegría momentánea, un momento de goce, de celebrar algo. Se trata de tener todas las necesidades fisiológicas, desde la alimentación, la seguridad, un techo sobre nuestras cabezas, disponible para poder vivir cómodamente, o cuando menos se le dice muchas veces humanamente, pero igualmente se aplica a todos los demás seres vivientes. Microeconomía. Se enfoca en el comportamiento de agentes económicos individuales como los consumidores y las empresas y cómo interactúan en los mercados. Aquí tenemos dos imágenes tradicionales. Una impacta la gente, el consumidor, con su dinero adquiere los bienes que tiene interés en adquirir, y los negocios, sobre todo, mostramos aquí un negocio microempresa realmente, que la hay mucho y en el país también la hay, y lo vamos a explicar con más detalles. Macroeconomía. Estudia fenómenos a gran escala, como el crecimiento económico de un país, la inflación, el desempleo, las políticas fiscales y la balanza comercial. Y ahí tienen algunas imágenes de eso precisamente, las economías, cómo las reflejamos, todo, producción, transporte, consumo, en fin, toda la actividad que una sociedad tiene constantemente, desde que se iniciaron las tribus y empezaron a convivir en un espacio limitado. Tenían que tener un orden, tenían que tener un programa, tenían que alimentarse, unos contribuían de una manera, otro contribuía de otra manera al bienestar social del grupo. La economía formal. La economía formal se refiere a todas las actividades económicas que estén registradas ante las autoridades de un país. Cumplen con el marco legal y regulatorio y están sujetas al pago de impuestos. Contribuyen al erario con el cual el gobierno o los gobiernos, el Estado, distribuye la riqueza de una manera más equitativa. Este sector se caracteriza por ofrecer seguridad y protección a los trabajadores y empresas a través de derechos laborales y mecanismo de regulación. Las imágenes muestran industrias de un tamaño mayor, donde todo está organizado, donde obviamente se pagan los impuestos, donde los salarios de los empleados son justos para tener, más allá de cubrir las necesidades fundamentales, básicas, puede tener, ahorrar para comprarse una vivienda, comprarse un vehículo, ir de vacaciones, en fin, cosas que hoy forman parte de la necesidad social, que hace 200 años tal vez era un lujo, pero hoy se incluye en los presupuestos de los hogares. Volvamos a las imágenes. La economía informal, por otro lado, se refiere al conjunto de actividades económicas, empresas y trabajadores que operan fuera de los marcos legales y de protección social del Estado, sin registro formal ni acceso a beneficios. Esto es muy importante.
y tenemos que recargarlo, veremos más adelante. En República Dominicana hay la mayor parte de la economía, en un 54%, es informal. Los empleados de esa economía no tienen los mismos derechos que los de empresas grandes, los sueldos no le dan más allá de lo básico y fundamental, encuentran dificultad, por ejemplo, para cubrir sus necesidades de salud, no tienen recursos, y luego lo peor a largo plazo es que tampoco tienen los recursos para vivir después que pase su etapa laboral, lo que llamamos pensión. Y ahí viene la dificultad. En República Dominicana tenemos muchas quejas al respecto, porque hay personas que contribuyen a un fondo de pensión, llegan a los 60, 65 años de edad y claro, la pensión no le da un 100%, le da un 65 o un 70%, y desafortunadamente un 65 o un 70% de un 100 que no era suficiente para cubrir sus necesidades, pues mucho menos. Y ese viene la preocupación. Y por eso cuando se mide la felicidad de un país, los países nórdicos organizados con un sistema de pensión aceptable para todo el mundo, donde la distribución de la riqueza es más igualitaria, viven felices. Nosotros lo vemos triste porque el clima en invierno casi no sale el sol, están deprimidos y consideramos que no son alegres. Pero sí lo son, porque no tienen preocupación para vivir. Nosotros en nuestro clima no tenemos ese problema que nos falte el sol, a veces nos sobra el sol, pero lo que sí es triste es que no tenemos las condiciones para poder jubilarnos teniendo un ingreso que podamos hacerlo cómodamente sin la preocupación de dónde sale lo que voy a comer mañana, o mejor no me enfermo porque no tengo los recursos para pagar la cura. Y eso sí es triste. Sigamos con las imágenes. Esta economía informal abarca actividades como el autoempleo, pequeños negocios no registrados y venta de bienes o servicios legales. Si bien genera ingresos y empleo, la informalidad se asocia con bajos salarios, falta de seguridad laboral, vulnerabilidad a riesgos y mayores dificultades para la protección del trabajador. Es verdad, si vemos los negocios, y aquí tenemos una imagen que la podemos ver en las calles de República Dominicana, como se ven en las calles de todos los países del mundo, alguien que no encuentra empleo y, como decimos aquí, se la busca. Abre un pequeño negocio, compra, vende, da servicio, lo que se puede. El índice de informalidad laboral en República Dominicana para enero-marzo de este año se situó en 53.4%. Eso indica que más de la mitad de los empleos en República Dominicana son informales. Ese es el índice tal vez mayor de la región latinoamericana, que está considerada como la región donde existe más inequidad de la distribución de la riqueza. Importancia. La economía es vital para el desarrollo de las sociedades, ya que influye en la creación de empleo, la promoción de la equidad, la inversión en tecnología, la transparencia en la gestión de recursos y la reducción de las desigualdades, que es lo que venimos diciendo. Y aquí pueden ver componentes de esos recursos. En muchísimos países un 10% maneja un 80% de las riquezas. No es que podemos ser idealistas y decir hay que corregirlo de un día para otro, pero los gobiernos lo que hacen a través de los impuestos es igualar un poco el terreno de juego, que haya una distribución un poco más amplia de la riqueza y no sea acumulada por unos pocos. Vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes con la segunda parte, que todavía seguimos tocando el sistema de economía. No hemos definitivamente salido de ese tema. Hacemos el corte porque es un poco largo. Volvemos en breve.